Hola, qué bueno encontrarnos en esta emisión nueva de nuestro altar familiar. El día de hoy quiero profundizar en un tema que creo que nos va a ayudar muchísimo en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones. La importancia de las relaciones con los demás marcan el éxito. Creo que hay momentos donde el poder relacionarnos bien, primero con Dios, segundo con las personas que nos rodean, van a marcar las puertas de oportunidades que podemos tener. John Maxwell dice en uno de sus libros de liderazgo que las relaciones son más poderosas que el talento. Significa que cuando me sé relacionar bien con los demás, pueden perdonarnos, tal vez que tengamos todavía faltantes en nuestro talento, pero lo que no se perdonará es que tratemos mal a los demás. Así que me he encontrado con muchas personas que tienen una capacidad y un talento, son muy preparados, pero en su manera de relacionarse con otros fallan. Y eso hace que las puertas se les cierren. Pero quiero mencionarte un pasaje de las Escrituras que nos va a ayudar a colocar los fundamentos para tener las relaciones correctas. Las relaciones con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Marcos capítulo 12, versículo 28. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, la verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Permítame mostrarle el contexto de estas palabras que Jesús nos dice a nosotros. Le dijo a aquel fariseo o líder religioso que se acercó para preguntarle. Habían tenido unas disputas. Este texto usa esta palabra, pero en Mateo se usa que Jesús con su argumento hizo callar a los hombres, a los saduceos que querían enseñar que la resurrección era un asunto mitológico o de mentira, muy contaminados con la cultura griega. Y entonces todos estaban en un escenario de disputa, de discusión acerca de las cosas. Y esto me lleva a un asunto bien importante que creo que nosotros como creyentes debemos tener. Hoy muchas veces pocas personas les gusta debatir o hablar acerca de la religión o acerca de la fe. Pero Pedro nos habla acerca de eso, que presentemos defensa, esa es la palabra apologética, una defensa de la fe, de por qué creemos lo que creemos. No nos debe dar temor esgrimir los argumentos de la palabra. Tenemos que ser creyentes bien preparados, que defendamos la fe. ¿Por qué no creemos esto? ¿Por qué no creemos en la idolatría? ¿Por qué no creemos en la brujería? ¿Por qué no creemos en la nueva era? ¿Por qué no creemos en el judaísmo o aquellos creyentes que se están apartando del cristianismo para abrazar costumbres hebreas? Y Jesús había dado el argumento sobre la resurrección y ahora aparece en el escenario un hombre que va a enfrentar o a generar una pregunta para continuar la discusión. Pero cuando él hace la pregunta, y esa pregunta es de una motivación no de enemistad, sino que parece ser que aquel hombre ve que Jesús responde con sabiduría, además que ya está agradado por la respuesta de Jesús, porque recuerde que los saduceos y los fariseos no chocaban doctrinalmente, y los fariseos sí creían en la resurrección. Así que en el concepto doctrinal del fariseo decía, este contestó de una manera
buena, o sea, respondió bien. Ahora yo quiero hacerle otra pregunta porque quiero generar diálogo. ¿Cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Según el libro de Éxodo, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un mandamiento contra la idolatría. Pero Jesús empieza su respuesta es un contenido no solamente teológico, argumentativo, que tiene un peso escritural increíble. Y Jesús empieza usando una respuesta con el Shema hebreo. El Shema es una expresión que está en Deuteronomio capítulo 6, que nos muestra lo que recitaban los hebreos constantemente: saduceos, fariseos, todos aquellos que pertenecían o estaban bajo la ley de Moisés. Y recitaban: oye Israel, nuestro Dios, Adonai, nuestro Dios es uno, y solo a Él amarás y solo a Él servirás. O sea, la recitación, o el recitar más bien el Shema hebreo, era la parte fundamental de la fe hebrea. Y Jesús usa este pasaje bíblico, porque es un pasaje bíblico de la ley, para mostrarnos el carácter de lo que Dios quiere en nosotros. Y empieza allí el juego de las relaciones. Recuerda que estamos hablando de esas relaciones. Las relaciones de amor que vencen la ley. Las relaciones de amor que van más allá de lo que va hacia el corazón de la ley. Nosotros necesitamos, a veces nos preguntan: ¿por qué ustedes no guardan los mandamientos? Y por supuesto que los guardamos, pero los guardamos bajo el vínculo de la relación del amor. O sea, Jesús resume todo el Antiguo Testamento, todo lo que son las leyes, en estos dos principios. Uno, recuerda que Dios es único. Que no hay Dios fuera de Él. Eso es innegociable. Y es importante, porque lo que va a soltar el Señor es que para que tengamos buenas relaciones con todos los demás, tenemos que tener una buena relación con Dios. Si no tenemos una buena relación con Dios, nos va a faltar el apoyo para tener una buena relación horizontal. Es lo que algunos, en algunas teorías y discipulados cristianos, llaman las relaciones de la cruz. Las relaciones de la cruz significa que Dios es mi pilar y que debo también tener una relación horizontal. Estas dos relaciones son fundamentales, pero la principal, la que trae el apoyo, recuerde, la que está cimentada, es nuestra relación con Dios. No podemos ser fructíferos en las relaciones con los demás si no tenemos una buena relación con Dios. Porque en el momento que tenga una discusión, una diferencia, o vea un defecto en otra persona, si tengo una buena relación con Dios, el Espíritu Santo nos va a decir: pero tú también te equivocas, pero tú has hecho cosas peores y yo te he perdonado. Así que la relación con Dios va a hacer que podamos ver a nuestro próximo o nuestro prójimo de una manera distinta. Recuerde que las relaciones son importantes para tener éxito. Si te relacionas bien con tu jefe, aunque tenga un mal carácter, si te relacionas bien con tu esposo o con tu esposa, así tenga un carácter difícil, eso solo se va a lograr si tenemos una buena relación con Dios. Entonces, importante esto, quiero hacer énfasis en esto. Amarás al Señor tu Dios después de que entiendas que Él solo es único, que Él lo es todo. Entonces podemos decir que le debemos amar a Él por encima de todo y con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma, con todos nuestros sentimientos. Así que creo que el fariseo pudo entender eso. Amar al Señor con todo entendimiento y con todo el alma significa con todos mis pensamientos. El amor hacia Dios no es un amor ciego. No pueden existir amores ciegos. Escúchame esto. Los amores no son amores ciegos. El enamoramiento es ciego, pero el amor no. Porque el amor es una decisión. Entonces, no es que yo no pueda ver, sino que decido ver. Decido ver y decido amar. El amor cubre multitud de faltas. Significa que cuando tengo una buena relación con Dios, me hago fuerte para tener una buena relación con los demás.
Pero también en casos contrarios, cuando no tengo una buena relación con Dios, tampoco voy a tener una buena relación con los demás. Mi carácter o mi temperamento me va a ganar y va a ser debilitado porque no está fortalecido en el Señor. Así que primero, fortalece tu relación con Dios. Fortalezcamos juntos nuestra relación con Dios este año. Que Dios sea el primero en todo. Ahora, la segunda relación que Jesús plantea aquí es esta. Amarás a tu prójimo. Y la une con una condición: como a ti mismo. Ahora, quiero, antes de llevar hacia el amor, hacia el prójimo, la condición es esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Significa que debo tener una estima adecuada de quién soy. Debo amarme, pero no debo sobreamarme. No debo caer en una autocontemplación de lo que yo soy o de lo que creo, porque eso se llama orgullo. Pero significa que debo amarme, tengo que tener una estima correcta. Cuando tengo una estima correcta frente a los demás, pues nadie va a valorarte si tú mismo no te valoras. Entonces, amarnos a nosotros mismos es la medida para poder amar al prójimo. Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ama al prójimo como tú te amas. No puedo amar a mi prójimo más de lo que yo me amo, porque eso significa entrar en relaciones de dependencia, donde dependo de lo que la otra persona haga. Alguien que estaba hablando una vez en una conferencia, escuché algo muy interesante. Y decía: si tú llegas a tiempo a una reunión y has convocado una reunión de líderes o de trabajo, de tu equipo de trabajo, y alguien llega tarde, ¿por qué eres tú el que se molesta? ¿Por qué el que llega tarde tiene que afectar tu estima y tiene que afectar tu carácter? Quien debería avergonzarse es quien llegó tarde. Quien debería enojarse con él mismo es quien llegó tarde, no tú. Y me hizo pensar que muchas veces somos así. Somos a veces secuestrados por las emociones de otros. Otros quieren secuestrar nuestras emociones, quieren tomarnos por sus errores y meternos en esa situación. En estos años de ministerio me he encontrado con personas que en medio de la consejería han tomado la decisión de separarse. Y han querido secuestrarme con sus emociones. Y han querido tal vez hasta culpar a la iglesia o a otros por sus propios fracasos. Te tengo esta palabra: no eres responsable por las decisiones que otros tomen. No debes volverte como un mártir o colocarte como alguien que va a solucionar los problemas a todos. Amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos es hacerle sentir al prójimo que le respetamos, y le respetamos tanto que respetamos su decisión. Si alguien toma una decisión de dejarte o abandonarte o no seguir contigo en el camino o cortar su amistad, debes en ese amor respetar esa decisión y seguir adelante. No puedes ser secuestrado, no puedes, por esa emoción, no puedes estar mendigando amor, mendigando favor, mendigando que te llamen, mendigando. No puedes hacer eso. Tú debes sentirte completo con tu relación con Dios y seguir amando a las personas, pero entiende que el amor hacia ti mismo es fundamental. A veces como padres podemos caer en eso. Parece que esta generación de padres estuvieran rogándole a sus hijos que los amen, que los acepten, y algunos hasta se vuelven los mejores amigos de sus hijos. Pero creo que es importante recordarles a nuestros hijos de vez en cuando que nosotros somos sus padres y que tendrán muchos amigos, pero la función de papá y mamá es única. Es porque me valoro, porque sé quién soy, sé en quién estoy creyendo, y también debo hacerle sentir a los demás que nuestro amor hacia él es un amor como yo me amo, pero es un amor que no me lleva a hundirme con él. Las abuelas hablaban acerca de eso, de no hundirnos con nuestros amigos. Hay relaciones de las personas que nos rodean, personas tóxicas que quieren hundirte en sus emociones y en sus fracasos, y en algún momento de tu vida tienes que soltarlos. No puedes hundirte con ellos. Eso no es amistad. Eso es insensatez. Significa que si una persona tomó la decisión de destruir su vida,
tienes que romper, orar por ella. Ese es el amor que muestra y seguir tu camino. No esperando que las personas estén esperando que tú vayas y le mendigues un poco de su atención. Entonces, la relación con Dios es fundamental. La relación con nosotros mismos también es importante. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que podamos relacionarnos con nosotros mismos? Permítame darle el argumento bíblico. En una ocasión el salmista dijo esto, hablándose a sí mismo: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista no está orando. El salmista no está profetizando. El salmista está teniendo un diálogo íntimo. Ese diálogo íntimo es: mira alma mía, mira mi ser, mira mi corazón. Tienes que amar al Señor. Bendícelo siempre. Es en el diálogo personal donde Él se está dando a entender y se está obligando en cierta manera a que no se desconecte y no se olvide de quién es. Así que hay una relación con nosotros mismos. Hay una relación que tiene que ser valorada. La tercera relación aquí es la relación con nuestro prójimo. ¿Qué es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es el más cercano. Mire que Jesús estaba en medio de una discusión. El texto dice literalmente que los habían oído disputar. Y ahora le pregunta un hombre, el fariseo. Y Jesús no está peleando con el fariseo. Discutir o argumentar no tiene que ser necesariamente un medio de conflicto. Tenemos que aprender a dialogar sin enojarnos. Tenemos que aprender a dialogar escuchando a los demás. Jesús lo escucha primero. Esta es una nota importante, que en toda relación es importante escuchar a los demás. No puedo decir su nombre, pero en una ocasión alguien que era soltera, estaba a punto de tener su primera cita con una persona de la iglesia que la estaba cortejando. Entonces yo sabía que esta persona, por su carácter, hablaba mucho. Esta mujer hablaba demasiado. A veces no dejaba hablar a los demás. Entonces antes de la cita llego yo y le tomo el consejo. Y le digo esto: cuando vayas a esta cita, escúchalo. No hables tanto. Pareciera un poco grosero, pero bueno, sé que esa persona me está viendo y con amor ella lo sabe. Pero ella misma lo ha mencionado. Y es importante eso, escucha al otro. Y eso lo hizo ella. Y ahora tiene una hermosa familia, una hermosa pareja, han sido bendecidos por Dios. Necesitamos aprender a escuchar. Jesús escuchó la pregunta. No dijo, no, esa pregunta no quiero, pasen la otra. No trató con agravio a quien le preguntaba, sino que dio la oportunidad de conectar. A veces las preguntas que las personas nos hacen acerca de nuestra fe no tienen que ver con que nos quieren atacar. Tal vez quieren conocer un poco más, pero se sienten temerosos. Y nosotros tenemos que usar esas preguntas para conectar a los demás con nuestra fe en el Señor, para mostrarle el gran Dios que tenemos. Ahora el Señor le contesta con amabilidad, con profundidad. Recuerde que quien le está preguntando es uno de los escribas. Significa que era un hombre docto en la ley. Era alguien que conocía la ley. Posiblemente tenía memorizado todo la Torá. Así que era un hombre a quien no se le podía argumentar porque sí o porque no. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús argumenta con peso escritural, con peso de las Sagradas Escrituras a un escriba. Y ese escriba tiene una reacción increíble a la respuesta del Señor. Primero fue aceptar que lo que él estaba diciendo era lo correcto. Maestro, verdad has dicho. O sea, lo que tú estás diciendo es algo que es correcto. Pero no solamente eso. No solamente es correcto que solo existe nuestro Dios, sino que también solo debemos amarlo a Él con todas nuestras fuerzas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Pero añade, el escriba complementa, porque en las relaciones debo interactuar.
debo interactuar. Cuando te relaciones con alguien, míralo a los ojos, interactúa con esa persona. Colócale la atención, no te relaciones con alguien viendo el celular o respondiendo chat. Eso es una falta de respeto a quien está generando un diálogo contigo. Deja a un lado esto. Si tienes que hacer una llamada o contestar, dile, ¿me permites contesto esto? Porque estás honrando las relaciones que estás teniendo, las conversaciones con tu jefe, con un empleado o quien esté estableciendo una comunicación contigo. Ahora, Jesús está hablándole y este hombre, este escriba, añade a la respuesta del Señor y es esta: porque es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, que esta verdad, no el hecho, sino los afectos, no es lo que hago, sino lo que siento, que es lo que hay en mi corazón, lo que va a afectar mi forma de actuar. Significa que los hechos son el reflejo de mis emociones, son el reflejo de mi corazón. Lo que hago es el reflejo de mi corazón. El que roba no roba por el hecho de robar, roba porque ya en su corazón tomó una decisión de hacerlo. Así que no el ladrón, mire, esto es lo que Jesús nos muestra con la ley que Jesús establece. Y no es el ladrón el que roba, es el ladrón cuando desea hacerlo. No es el adúltero cuando comete el acto, sino cuando desea hacerlo. Y coloca el nivel de los deseos del corazón del hombre por encima de los hechos. Los hechos son las acciones, las consecuencias de lo que ya ocurrió en el corazón. Entonces, Jesús no solamente lo escucha su argumento, sino que también da validez a este argumento. Le dice a este hombre, no estás lejos del reino de Dios, no estás lejos, o sea, tu argumento es de una persona que acepta. Recuerde que en la época de Jesús, después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor, muchos escribas abrazaron a Jesús como el Mesías. Significa que Jesús, a pesar de que los fariseos y en algún momento los confrontó y les dijo sepulcros blanqueados, y a los escribas también, ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué hizo que estos escribas lograran conectarse, relacionarse con Jesús? La forma como Jesús los trató. A veces nosotros fallamos en nuestras relaciones porque no tratamos adecuadamente a las personas que nos rodean. A veces no le damos el valor. Pero este es un secreto para tener éxito. Valora a quien está al frente tuyo. Dale el valor. No importa si es una persona que tenga un nivel educativo bajo o un nivel educativo alto. Todos ante los ojos de Dios somos iguales. Y hoy yo quiero orar para que si estás teniendo problemas con tus relaciones, ya sea en el trabajo o ya sea en tu entorno familiar, recuerda que si tu relación con Dios va bien, va a haber personas que se van a enojar contigo, van a haber personas que van a estar levantándose contra ti, pero no importa, perdónalos. No te llenes de venganza, no te llenes de odios, no te llenes de oraciones imprecatorias. Imprecatorios son esos salmos que a veces nos gusta mucho. Perseguí a mis enemigos, los acabé, los alcancé, los destruí, hollarás a sus enemigos. Y algunos piensan en la suegra, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con las buenas relaciones, que si tenemos una buena relación con Dios, tendremos una buena relación con los demás. Relaciones con base en el amor superan a las relaciones con base en la ley. Déjame orar. Padre, te doy gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por hablar a mi corazón. Y gracias por hablar al corazón de cada persona que, Señor, se ha conectado a esta transmisión. En cualquier lugar del mundo, Señor, que este video sea visto, pido que tu presencia llegue sanando relaciones familiares, de pareja, con los hijos, Señor, que se han venido rompiendo o que están a punto de una ruptura total. Hoy pido tu intervención, mi Señor. Pido que nos ayudes a nosotros, a todos, a amarte a ti por encima de todo y amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas
y con toda nuestra mente. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en una nueva misión de tu altar familiar.